por medio de esos libros, a donde están la halajá y todos los códigos de la ley judía, se sabe qué es lo que Dios desea para la humanidad. Yo no tengo que entrar a decir los nombres de rabinos difuntos, que es prohibido, por cierto. Estar con el Nachman, eso es prohibido. Yo no tengo que entrar a cantarle los nombres de rabinos muertos o a dar tzedakah en el nombre de un rabino muerto. El Dios de Rabbi Meir me responda. Yo no tengo que hacer nada de eso. Lo que yo hago es, como cualquier otro rabino serio, cuando alguien me hace una pregunta, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cómo se hacen estas cosas? Lo busco en el Shulchan Aruch. Lo busco en los códigos de ley y en los comentaristas y en todas las cientos y miles de años de tradición judía. Así es como se encuentra la presencia divina. No buscando de nombres, no yendo a tumbas, no poniéndose hilitos, no haciendo brujerías, no cantando alegremente el nombre de un rabino muerto. Se supone, la tradición hebrea es que cuando se menciona el nombre, escuchen por favor, cuando se menciona el nombre de un rabino o de cualquier otra persona que murió, se dice Alava Shalom, que descanse en paz. O Zichron Libraja, que su memoria sea una bendición. Nosotros acostumbramos en la comunidad sefardita que cuando mencionamos en la repetición de la midá, Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, que la gente responde, Alava Shalom, que en paz descansen. ¿Por qué? Porque es importante entender que al llamar al nombre de una persona repetidamente, es como si estuviéramos pidiéndole a esa alma que venga a acompañarnos. Y es prohibido buscar que la alma de una persona muerta nos acompañe. Se supone que permitamos que los muertos descansen y no estar pidiéndole algún tipo de guianza a los muertos, porque la halajá, la Biblia, lo prohíbe. Entonces, si usted va a una secta judía, no dudo que son judíos, pero son judíos que están practicando creencias que son contrarias al judaísmo. Ahora, lo otro que encuentro interesante es un gran número de rabinos ortodoxos que se pasan la vida hablando mal de los judíos reformistas o del movimiento reformista, que por cierto es 4 veces más grande que el de ellos. Entonces, esa es la razón que hablan mal de ellos, por cierto. Pero entonces, se ponen a criticar. Si ellos pueden criticar al movimiento reformista por violar la ley, entonces mi pregunta es, ¿por qué un rabino auténtico no puede criticarlos a ellos por violar la ley? ¿Lo oyeron? ¿Lo escucharon? Si ellos pueden criticar a los rabinos liberales por romper la ley, mi pregunta es, ¿por qué un rabino auténtico, halágico, con más entrenamiento que ellos, no puede decir, pues lo que ustedes están haciendo es una violación de la ley y aún peor, porque es idolatría? Ojalá que puedan entenderlo. ¿Ya? Pues nada más, eso es para avisarle buenas noticias a todos los talmidim, para que entiendan. Para que entiendan. El rabino sefardita tiene el deber de promover las ideas sefarditas. Pero no solamente, yo no soy solamente un rabino sefardita. Yo soy ordenado por múltiples yeshivot de diferentes movimientos. Incluso una yeshiva Satmar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente lo que les estoy diciendo, número uno, que hay ciertas cosas ahí que son absolutamente prohibidas por la ley judía.
y que la mayor parte de los Ashkenazim no aceptan eso. No aceptan eso. Eso es número uno. No es solamente prohibido por la ley sefardita o la costumbre sefardita que se supone que yo esté promoviendo, porque yo soy sefardita y yo estoy tratando de promover el retorno de los anusim al sefardismo, porque ahí es donde ustedes vienen. Estoy defendiéndolos a ustedes, no a mí. Yo no me he ganado nada con esto. Lo único que me he ganado es dolor de cabeza y pellejitos rojos por los nervios para defenderlo a ustedes, para defender el honor de sus antepasados, para tratar de restaurar a sus antepasados por medio de la vida de ustedes. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, eso es número uno, pero también es prohibido por la ley común judía. Por eso que se llaman sectas. Se llaman sectas porque se desvían del pensamiento ortodoxo, del pensamiento aceptado por la religión en general, por la religión judía. No es aceptado creer que un hombre muerto te va a sacar del infierno. No es aceptado, es prohibido por la ley. No es aceptado creer que un hombre muerto puede ser el Mesías. Eso es prohibido por la ley. Cientos de miles de judíos, si no millones, han dado la vida para no aceptar eso. Entonces, eso no son normas de comportamiento o de pensamiento en el judaísmo. ¿Ya? Pues la noticia es que no me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar. Voy a decir la verdad. Si los castristas no pudieron callarme, ellos van a tener que trabajar mucho más para callarme. Porque eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Le voy a contar una cosa más. Sale un judío cubano desde La Habana yéndose para Israel. Está en el aeropuerto de La Habana, preparado para irse para Israel, y vienen los reporteros cubanos y le preguntan: señor Joseph, ¿por qué usted se va José, ¿por qué te vas para Israel? ¿Por qué te vas de Cuba? Cuba es una gloria. Y le dice, ¿no te gusta la educación en Cuba, que es gratis? Le dice, no me puedo quejar. No, yo no tengo problema con la educación en Cuba, yo no me puedo quejar. Entonces le dice, ¿y no te gusta la comida en Cuba? Le dice, no, de la comida no me puedo quejar, no. ¿Y no te gusta el servicio de salud? ¿El Ministerio de Salud no te gusta? No, de los hospitales y de los doctores en Cuba yo no me puedo quejar. No. Entonces le dice, bueno, ¿por qué entonces te vas para Israel? Le dice, porque no me puedo quejar. Bueno, vamos a hacer la parashá. Parashat HaShabuán, en la porción de la semana, Parashat Ki Tavo. Vamos a entrar. Estamos a buena hora, gracias a Dios, todo bien, todo en orden. Creo que se han aclarado muchos puntos y se le ha avisado a muchos amigos que este movimiento no se va a detener. Este movimiento no se va a detener. La verdad, por cierto, es a veces desagradable, pero es la verdad. Adicionalmente, yo siempre he preferido una persona que me dice la verdad, aunque sea desagradable, a una persona que me dice dulces mentiras. Prefiero una cara seria que me está diciendo la verdad a una cara de un mentiroso con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso es que yo soy un hombre libre. Y yo amo la libertad. No solamente para mí, pero para los demás también. Yo libremente, señores, libremente, yo escojo someterme a la ley de la Torá, de mi libertad, no por compromiso con los demás, no por nada de eso, simplemente porque yo creo en esa verdad y yo, con mi libertad, que es lo que yo más amo
profundamente. Todo el mundo que me conoce ya sabe cuánto yo amo la libertad. Yo con mi libertad, escojo seguir la ley. Para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Comienza la Parashat Ki Tavo, con la mitzvah de los bikurim. Ya nosotros entendemos. Ya nosotros entendemos qué es la mitzvah de bikurim, porque ya lo aprendimos en Parashat Mishpatim. Recuerden que el libro entero de Devarim, Deuteronomio en español, Deuteronomio, es una repetición de los mitzvot, con algunas aclaraciones, algunas cositas añadidas a los mitzvot, pero la intención de esto es repetir todos los mitzvot, porque Moshe sabe que el pueblo judío está al entrar a la tierra de Israel y que él está al morir, y él quiere darle una ánimo, fuerza para entrar y vivir de acuerdo con la ley. Los bikurim, entonces, ya nosotros sabemos que es mandado que cuando el pueblo judío esté viviendo dentro de la tierra de Israel, que separe de entre las 7 frutas de la tierra de Israel, las 7 frutas bendecidas de la tierra de Israel, las primeras frutas, las primicias, las ponga en una canasta, la lleve al sagrado templo en Jerusalén, al templo central de Jerusalén, al Bet HaMikdash, lleve esa canasta con esas frutas y haga una declaración. Esa declaración está escrita específicamente. ¿Qué es lo que él tiene que decir? Lo declara delante de los Kohanim, mecen esa canasta que se presentaba delante del altar. El primer día de traer los bikurim era en Hag, no es Sukkot, en Hag HaBikurim, como yo sabía. No era en Hag HaBikurim, en la fiesta de las primicias, que es Hag HaShavuot. Hoy en día lo llamamos Hag HaShavuot, y en la Torah también tiene otro nombre que se llama Hag HaBikurim, y también se llama Atzeret. Tiene muchos diferentes, Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha del trigo. Eso todo tiene, cada fiesta tiene diferentes nombres. Entonces se presentaban comenzando en Hag HaBikurim, se traían estas canastas, a veces eran carrozas enteras, llenas de las primeras frutas, de las 7 frutas bendecidas de la tierra de Israel, y se declaraba una frase que la Torá describe. Esa frase, cada uno que traía esa ofrenda y decía esa frase. Antes de entrar a la frase, porque la frase básicamente lo pueden ver en la Torá, no me necesitan a mí que yo se las lea, pero esa frase, entre ellos, todo lo que se refiere es a la historia del pueblo judío, como nosotros terminamos entrando a Egipto. ¿Cómo entramos a Egipto? Arameo Obed Avi, un arameo quería destruir a nuestro padre. Terminamos en Egipto, en servidumbre. Dios nos sacó de ahí, cruzamos el desierto y ahora nos trajo a esta gloriosa tierra, a la tierra de Israel. Ahora, antes de entrar a algunos de los temas que están ahí, primero quiero entrar un momento a decir, y lo encuentro despreciable, pero desgraciadamente tengo que hacerlo, porque por la red hay muchísimos sinvergüenzas que se presentan por toda la red diciendo que cuando la Biblia, cuando la Torá habla de Israel, no está hablando de una tierra específica. Señores, está hablando de una tierra específica. La tierra de Israel es una tierra específica, a donde el pueblo judío hemos vivido por miles de años, a donde Dios le mandó a Abraham a moverse para allí. Es la tierra prometida, que es la tierra del pueblo judío, que es la nación de Israel con un poco más de territorio descrito por la Biblia. Pero no es una Israel simbólico, no es un espacio de mentalidad, no es, y por cierto, déjame añadir aquí, que las personas irresponsables que están por toda la red diciéndole a las personas que el Mesías verdaderamente no es el Mesías.
que el Mashiach de verdad no va a ser un hombre, que el Mashiach no va a existir, pero que va a ser un estado de mentalidad y filosofía. Eso no es verdad. Eso no es judaísmo. Eso es nueva era. Eso es pensamiento de la nueva era. Hay mentalidad y filosofía que viene con el periodo del Mashiach, pero nosotros creemos que va a haber un rey que va a ser Meshiach, que va a ser ungido, que va a ser el líder del pueblo judío, de carne y hueso. No un Dios, no un Cristo, no un Mesías, no ese tipo de Mesías. Estamos hablando de un hombre que es un rey, descendiente por parte de padre y también por parte de madre, que es ungido de la línea de David. Entonces, y la tierra de Israel es un lugar actual, a donde gracias a Dios se siembra, se cosecha, se trabaja y todo lo demás que un país hace dentro de ahí. Eso es un lugar específico y eso es la tierra de Israel. Pues dice la misma, que cuando entres a la tierra de Israel, que se cosechen allí, las 7 mitzvot, las 7 frutas. Hay una mitzvah de cosechar entre esas 7 frutas bendecidas las primicias y llevarlas al sagrado templo. Okay. Lo encuentro interesante. Me llama la atención y por esa razón quiero enfocarme un momento ahí. Y eso es que cada persona que entraba con la canasta, escuche un momento, cada persona que entraba con la canasta, por cierto, la oración que se decía es hoy en día dicha como parte de la Haggadah de Pesach. En el principio de la sección de Magid, de contar lo que nos ocurrió durante el éxodo de Egipto, la frase que se dice en la Haggadah se dice que es las líneas que se hacen, la frase de la Torah que se hacen para la mitzvah de Bikurim. Y vamos a comentar sobre eso en un momento. Pero antes de comentar sobre la materia que está dentro de la frase, quiero mencionar una de las cosas que me llama la atención. Cada uno de las personas que se presentaba delante del altar, César, Hashem no es el Mesías. Mastica ese por un rato. Hashem no es el Mesías. ¿Ya? Voy a seguir. Cada uno que llegaba delante del altar decía la misma frase. Cada uno que se presentaba delante del altar tenía exactamente las palabras que tenía que decir. Esas palabras se tenían que decir y vienen directamente de la Torá y cada uno decía la misma cosa. Entonces, oigan un momento, escuchen un momento lo que les quiero presentar. Hay personas por toda la red que dicen, oh, estos judíos siempre dicen la misma oración. Lo leen del Sidur, deberían de orar espontáneamente en el nombre del Señor. Ahora, yo entiendo quiénes verdaderamente son. Son personas que son descendientes o que vienen de la orientación filosófica de los evangélicos y los protestantes. Ahora, escucha un momento. Todos los movimientos, por favor, todos los movimientos evangélicos, incluso lo que se describen como mesiánicos, porque verdaderamente son movimientos evangélicos, son movimientos protestantes, carismáticos protestantes. Los protestantes son personas, son una religión que se separó de la Iglesia Católica. Eso quiere decir que toda la gente que se describen como cristianos para describirse diferente a la Iglesia Católica, verdaderamente son hijos de la Iglesia Católica que simplemente se reviraron contra la Iglesia Católica y su identidad es encontrarle algún defecto a la Iglesia Católica
y se pasan la vida hablando mal de la Iglesia Católica y de Roma. Ahora vamos a entender, ellos son igualmente romanos que los romanos. Ellos creen en un Dios encarnado, ellos se creen que el Mesías es Dios y todo lo demás. Entonces, ellos verdaderamente son hijos de la Iglesia Católica. Entonces, lo que hacen es, por favor, cada vez que lo oigan hablando mal de Roma, dense cuenta que ellos están hablando mal de su propia madre, que les enseñó su propia religión. Pero parte de la crítica era encontrar que la Iglesia Católica tenía un rito y una liturgia. Entonces, para ellos ser diferentes a la Iglesia Católica, quitaron la liturgia y quitaron el rito de la misa de la Iglesia Católica para entonces ellos hacer algo, un rito diferente. Pero verdaderamente siempre es el mismo rito dentro de las iglesias evangélicas. Es la gritería, el aleluya, el brincoteo, la prédica de 3-4 horas y entonces al final el llamamiento a aceptar al Señor. Entonces siempre es el mismo rito, pero ellos no lo quieren admitir. Ellos dicen que ellos están espontáneamente orando porque no tienen una liturgia que está absolutamente fija. Entonces se pasan la vida criticando a las religiones y las ideas de las personas que mantienen una liturgia. Ahora vamos a entrar un momento, porque verdaderamente lo que estamos viendo aquí es el establecimiento de una liturgia, de una serie de frases que cuando las personas entraban y se presentaban delante del altar, decían la misma frase, palabra por palabra. Palabra por palabra, cada persona que entraba al sagrado templo a traer los bikurim, a traer esas primicias, esas primeras frutas, decía exactamente la misma frase. Ahora, ¿cómo entonces se puede entender esto? ¿Cómo puede ser que una persona entre Emmanuel y entre Juan y entre Moshe y entre Jacob y cada uno diga la misma cosa? ¿Por qué Dios quiere eso? Número uno, porque une a Juan, a Moisés, a Isaac, a Emmanuel, nos va uniendo a todos, de que nosotros estamos unidos por la misma historia y estamos contando la misma historia. Estamos contando la misma cosa y es la experiencia individual de todos nosotros, pero también una experiencia nacional. Entonces, dentro del judaísmo existen varias corrientes de pensamiento, no corrientes de práctica o de orientación. Entonces, estoy hablando corrientes de pensamiento. ¿Cuál es la corriente? Lo que va andando, que hay ciertas oraciones que son las oraciones las oraciones de un individuo que también es la oración que es parte de una nación. Escucha un momento. Rav Yosef Ber Soloveitchik siempre explicaba de esta manera, que la amidad, cuando nosotros hacemos la oración en la sinagoga, hacemos una amidad, que es la oración que se hace parada, por cierto, parado recto, sin el bamboleo, el bamboleo que se ve por las películas. Entonces, parado, haciendo la amidad, y se dice la amidad en una forma silenciosa. Y entonces luego, si hay minyan, se repite la amidad de voz alta. Y la congregación responde amén. Entonces, a las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que dice Rav Soloveitchik? Que en la primera oración es exactamente la misma, menos una variación en la repetición durante el modim, que es exactamente la misma, pero que se repite, el individuo lo dice y también la comunidad lo dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que se hace una oración que es individual de uno y también se hace una oración que es en el nombre de la nación. Y toda la nación judía está diciendo la misma tefilá. Entonces, eso va creando el patrón de la liturgia, a donde todo el mundo dice lo mismo, y eso crea una unidad dentro de la nación. Ahora, ¿por qué queremos crear unidad dentro de la nación? Número uno, porque somos una nación.
Y en la parashá de esta semana ya vamos a ver que Moisés y los Kohanim nos declaran una nación madura. Nos declaran una nación madura en la parashá de esta semana. Pero al crear esa nación, lo que verdaderamente estamos haciendo es creando una serie de oraciones, no solamente como un individuo acercándome a Dios, pero yo soy un individuo que soy un padre de familia, que soy un rabino, que soy un líder de una comunidad, que gracias a Dios muchas personas me escuchan y que he podido provocar ideas y pensamientos dentro de muchas diferentes personas. Entonces yo no soy solamente un individuo, yo soy parte de una comunidad y por esa razón, como soy parte de una comunidad, le pido al Santo bendito sea que tenga misericordia sobre mí, no solamente como individuo, pero que considere al analizarme en este día de Rosh Hashanah y en este tiempo de arrepentimiento, cuando Él me esté juzgando, que se acuerde que yo soy parte de una comunidad y que si Hasbe Shalom, Él decide que me va a apagar las luces, Hasbe Shalom, porque no sería agradable, porque entonces no puedo seguir enseñando, que entonces sí, que eso va a afectar a muchas otras personas. Entonces, la idea es que al hacer una oración, no solamente yo oro como un individuo, pero oro también como miembro de una comunidad. Eso se llama Tefilá Betzibur, la tefilá de la sociedad, de la congregación, de la totalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esa manera, y también tiene una oración personal. Ahora, cada persona que se presentaba, imagínense, una persona que tuvo la dicha, yo no he tenido esa dicha, yo no he podido tener esa dicha de ir al sagrado templo, porque el templo no existe, de presentarme delante de los Kohanim, porque los Kohanim no están sirviendo en el templo. Yo no he tenido la dicha de presentarme delante del altar de Dios, en su sagrada casa, en la ciudad santa, y trabajar la tierra de Israel. Mi hija, gracias a Dios, tuvo la dicha de poder hacer eso. La primera vez que empezó a trabajar en Israel fue a vivir en un kibutz y la pusieron en el sol a cosechar cebollas. Y me escribe, después de cansada, llegando a la casa, me escribe que ella no sabe por qué estaba tan contenta, estaba más cansada que nunca en su vida, pero que no sabía por qué estaba tan contenta, que estaban cantando todos ellos cosechando cebollas. Entonces le dije, porque tenés las dichas de trabajar la tierra de Israel. Ok. Entonces, esa persona que se presenta delante del altar de Dios y dice la misma frase, escucha un momento, dice la misma frase que los demás, pero por dentro tiene su experiencia personal, y aunque está diciendo la misma oración, las mismas frases que los demás, su corazón es diferente. Ahora, todo el mundo que lo oye a él, oye la misma frase. Todo el mundo que oye lo que él está diciendo, oye la misma frase, pero solamente Dios sabe lo que está en el corazón de él. Solamente Dios es el que escucha los sentimientos del corazón. Entonces, Dios es Elohei Ruchot Kol Basar, es el Dios de los corazones de todos los seres humanos. Entonces, Dios sabe exactamente lo que está en el corazón. Todos los demás oyen la misma frase, pero Él está escuchando la frase que se está diciendo, creando la unidad de toda esa totalidad de esa congregación, y Él sabe muy bien qué es lo que le trajo a esa persona a hacer esa oración. Vamos a entrar un momento. Hay una brajá que yo solamente pude hacer una vez en mi vida. Una vez en mi vida. Una vez en mi vida. Y eso fue decir la bendición cuando uno ve una cantidad enorme de judíos reunidos en un solo lugar. Tuve la experiencia de ir a Washington, D.C., a una manifestación judía pro-Israel. Y cuando me paré en la loma cerca
de donde estaba el monumento a Abraham Lincoln, vi un mar de judíos, de toda diferente clase de judíos, todos ahí defendiendo al Estado de Israel, manifestándose por el Estado de Israel. Y pude decir la brajá, y la brajá que se dice es, la bendición que se dice es: bendito eres tú, Dios, amo del Rey del universo, que conoce los secretos de cada individuo. Que conoce los secretos de cada individuo. Quiere decir que todos ellos estaban reunidos, todos nosotros estábamos reunidos allí en un solo lugar. Pero solamente Dios sabe qué fue la motivación que estaba en el corazón de cada individuo que lo inspiró a ir a ese lugar. Cada uno tiene un sentimiento diferente, una razón diferente por amar y clamar por la tierra de Israel. Pero al final todos llegamos al mismo lugar en ese momento. Entonces lo que estamos diciendo es que hay oración que es la oración nacional. Eso es la oración nacional, y entonces existe otra, esa oración, todo el mundo la hace junto, y entonces cada uno, por medio de los sentimientos, de los kavanot, las intenciones que están dentro del corazón, cambia esa oración y la vuelve personal. Estamos ahora mismo, por cierto, este tipo de oración es vidui, la confesión de los bikurim. Vidui bikurim, la confesión de los bikurim. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo la historia del pueblo judío, confesando con sus labios la historia del pueblo judío. Ahora, vamos a entrar un momento. No es solamente la oración espontánea en el judaísmo. Nosotros creemos también en la oración espontánea. En otras palabras, se supone que uno verdaderamente esté orando todo el día, hablando con Dios, cualquier cosa que ocurra, que uno le pida a Dios que lo ayude. Eso es una oración informal. Y también existe la oración formal. Porque exista la oración formal, no quiere decir que no exista la oración informal dentro del judaísmo. Ambos. La vida judía de oración combina los dos. Y esa es la razón que estoy en este tema. Adicionalmente, lo encontré interesante que una amiga del centro, desde la República Dominicana, me escribe una pregunta que quiero mencionar aquí porque está relacionada. Y eso es, estamos en el periodo de la Teshuvah. ¿Y por qué entonces, dice ella, por qué entonces durante los 10 días de la Teshuvah, que es entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, se llaman los 10 días de la Teshuvah, cuando verdaderamente aparecen después del día del juzgamiento? Porque hacer Teshuvah después que ya hubo el juzgamiento. Entonces, la respuesta verdaderamente, pero ese no es el punto que quiero llegar en un momento, pero quiero decir la respuesta. La respuesta es que el perdón no está sellado hasta Yom Kippurim. Entonces, durante esos 10 días de lo que se llama los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, se hace Teshuvah porque hasta el último momento en Yom Kippurim existe la posibilidad de ser perdonados y de ser sellados en el libro de la vida y de todas las bendiciones. Amén. Entonces, siempre existe la posibilidad de Teshuvah, pero verdaderamente se tiene que entender que el judaísmo no está diciendo que uno debería hacer Teshuvah solamente en relación a Rosh Hashanah y a Yom Kippurim, sino verdaderamente está diciendo que se hace Teshuvah en todos los momentos de la vida. Pero el periodo de Rosh Hashanah y Yom Kippurim se vuelve la fiesta que expresa, personifica la Teshuvah que se hace todo el año. Otro ejemplo. Se supone que nosotros, uno de los mitzvot, de las 10 cosas que se tiene que acordar uno en cada momento, es el momento del éxodo de Egipto. Pero Pesach, la fiesta de Pesach, es Zecher Yetziat Mitzrayim, en memoria del éxodo de Egipto. Entonces uno dice,
nada más en Pesach me voy a acordar del éxodo de Egipto. No, es una misma recordarse del éxodo de Egipto todos los días. Entonces hay ciertos momentos que expresan sólidamente esa idea, pero que verdaderamente es una idea que corre por todo el año. Entonces la Teshuvah se hace por todo el año. Adicionalmente, nosotros los sefardim hacemos Selichot por 40 días, quiere decir los 30 días antes de Rosh Hashanah. Nosotros estamos haciendo ahora los tefilot, las oraciones de Selichot, de pedir perdón y hacer Teshuvah. Estamos escuchando el sonido de shofar cada mañana para promover este sentimiento de retorno, este sentimiento emocional de retornar a nuestro Dios. Entonces, quiero mencionarlo porque todo esto está relacionado a una tefilá que es litúrgicamente fija, que se hace esa tefilá y que no se supone que uno se esté desviando de eso cuando estás haciendo la tefilá formal. Pero luego, si quieres hacer una tefilá espontánea que viene del corazón, pues eso es lo mejor, eso es lo más profundo. Y si puede combinar la tefilá de la nación judía junto con la tefilá personal de uno, pues más aún. Dame un ejemplo. Entre las oraciones que estamos haciendo de Selichot y que estamos haciendo, que vamos a hacer durante Rosh Hashanah y Yom Kippurim, están una serie de confesiones que se llama vidui, el vidui. Y cada vez que uno hace el vidui, se da un golpecito en el pecho, para despertar, como para tocarle al corazón, para despertar al corazón. Entonces, la persona dice la misma exacta confesión que todos los demás. Hashamnu, Baganu, Gazalnu, Ibarabudnofi, Evinu, Izanu, Zanu, Amazu, Zanu, Sheker, todo, exactamente la misma. Exactamente la misma confesión que todos los demás. Nosotros robamos, nosotros mentimos, todo, la lista es grande. Entonces, dice, bueno, un momento, pero no todos nosotros robamos. No todos nosotros mentimos. Yo solamente miento cuando miento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Por cierto, eso es una bromita, no lo tomen en serio, por favor, no me manden cartas sobre eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que la persona que está diciendo esa confesión, aunque con la boca dice la confesión y es la misma confesión que todos los demás, verdaderamente dentro del corazón de él sabe o ella sabe cuáles son los pecados que ella hizo. Eso no quiere decir que yo tengo que anunciarle mis pecados a todos. Yo era un pecador y en el nombre del Señor y dar un testimonio. No, eso no es normal, eso no es parte del judaísmo. Estar haciendo confesiones públicas y testimonios, dando testimonio y nada de eso. Eso no es parte de la cosa. Entonces, al decir la misma frase, el corazón sabe verdaderamente cuál es la parte que está ahí. ¿Ya? Ok. Adriana, eso es exactamente el tema que estoy hablando aquí. Adriana hace la pregunta, siempre buena pregunta. ¿Por qué dicen que ciertas oraciones no las puede hacer uno solo, sino que cuando hay minyan? Eso es exactamente lo que estoy hablando. Y ese es el tema de la conexión comunal para la protección de la congregación. Si se dice eso con minyan, entonces no es solamente que yo estoy haciendo esa oración, pero yo estoy haciendo esa oración como parte de una comunidad. Y cuando Dios analiza a la persona, no solamente lo analiza como un individuo, sino lo analiza, lo considera, lo juzga basado en ser parte de una congregación, en ser parte de una comunidad. Esa es la razón. Ok. Vamos a tener un momento. Entonces, a entender esto, podemos entonces verdaderamente entender por qué entonces los Jajamim, los grandes sabios del judaísmo, crearon tefilot, crearon oraciones. Y esas oraciones de liturgia que ellos escribieron, la congregación la dice junto. Ahora, ¿por qué? Porque considerando un momento, vamos a usar el vidui, la confesión comunal, como ejemplo de esto. El vidui fue escrita por los Jajamim
la oración al-Het shechatanu lefaneja, por el pecado que hicimos delante de ti. Y entonces tienen una larga lista. Cada frase comienza con al-Het shechatanu lefaneja, por el pecado que hicimos delante de ti. O Hashamnu, Baganu, Gazalnu, Divarnu, Dofi. Toda esa la lista de los pecados en orden alfabético. Los Jajamim, los sabios, escribieron eso. Ahora, ¿por qué escribieron eso? Porque ellos son expertos en la ley. Entonces, lo que hicieron fue que entraron a la Torá y encontraron todos los pecados que la Torá podría tener. Lo pusieron en una orden para asegurarse que la confesión sea completa, para inspirar la memoria. Entonces, las oraciones de la persona no simplemente son oraciones espontáneas, porque a veces en un momento de emoción con Dios se nos olvida ciertas cosas que nosotros hicimos. Entonces, al tener los jajamim que son expertos en la ley, componiendo oraciones, nos va acordando de cosas que nosotros deberíamos de hacer y de decir. Entonces, esas tefilot organizadas nos ayuda a estructurar cómo nosotros nos acercamos a Dios. Adicionalmente, hay otra idea más. Si han entrado a una sinagoga o han participado en una tefilá, entonces, en esa tefilá se hace la sección de los korbanot, se leen primero todos los sacrificios que se hacían, se estudian los sacrificios que se hacían en el Sagrado Templo. Después de eso se hace la sección de los Zemirot. Los Zemirot son salmos, los salmos de la Torá. Después de decir todos los salmos, entonces desde la oración de Nishmat Kol Chai, se van describiendo que los salmos y las alabanzas que le estamos presentando al Rey del Universo, a Dios, fueron escritas por su siervo y profeta David. Entonces nosotros le alabamos por medio de los salmos y entonces le decimos, estos salmos que te estamos recitando, tú le diste la inspiración a nuestro rey David, que era un sirviente suyo y que era un profeta, de cómo acercarnos nosotros a ti. En otras palabras, nosotros estamos aceptando que los profetas sabían cómo acercarnos a Dios. Entonces hay un sistema para acercarse a Dios. Y ese sistema para acercarse al Rey de todos los reyes, ya el Rey de los reyes nos los enseñó. Y eso es por medio de la tefila. Entonces, por esa razón, cuando empezamos a hacer la transición entre las oraciones que se hacen, los Zemirot, y las oraciones que ahora van a ser peticiones específicamente para nosotros y nuestra comunidad, que empieza desde Baruch Adonai Morach, entonces, antes de eso, en las oraciones de Nishmat hasta Baruch Adonai Morach, se va explicando el pensamiento. Si lo buscan en el sitio lo van a encontrar. Se va explicando el pensamiento y la razón que se hicieron esos tefilot de esa manera. Quería tomar un momento aquí. Quería tomar un momento para explicar el pasaje de los Bikurim. El pasaje de los Bikurim y la razón que cada uno que entraba al Sagrado Templo lo hacía así y era igual. Pero verdaderamente no era igual. En otras palabras, a los ojos y a los oídos de cada humano era igual. Pero al que recibe las oraciones de cada individuo, cada una es diferente. Aunque todas están diciendo la misma cosa, cada una tiene un mensaje que viene del corazón de la persona y de esa manera se preserva la privacidad y la estructura y a la misma vez se une a toda la congregación en oración. Entonces el pueblo judío está orándole, un grupo de individuos se ha unido para crear una sociedad y esa sociedad está adorándole a Dios. Señores, nosotros criticamos mucho a la sociedad. Nosotros criticamos mucho a la sociedad. Pero verdad, cada vez que tenemos un problema, decimos, esta sociedad está podrida. Pero verdaderamente deberíamos de entender que nosotros somos la sociedad. Las sociedades
una sociedad está compuesta de individuos que están colaborando para crear esa sociedad, una quejilá, como la linda comunidad que se está formando en Bucaramanga, en Colombia, por ejemplo. Cada uno de esas personas, cada uno de ellos está contribuyendo a una colectividad. Entonces, eso quiere decir que la congregación, la comunidad, es para todos, y la persona que está contribuyendo a la colectividad, él no es dueño de la congregación, él no es dueño de la comunidad, él está creando algo más grande que él. Más grande que él. Y tiene que ser, la persona que entra a hacer eso, tiene que ser lo suficientemente maduro para entender que está creando algo más grande que ellos. ¿Ya? Entonces, este tema no es, cuando estoy hablando, por ejemplo, de lo anterior, el tema no es el Rabino Viñas. El tema es promover el pensamiento y el retorno de los anusim. Esto es más grande que el Rabino Viñas. Esto no es soy yo. El tema es cómo se puede ayudar a los anusim a retornar al judaísmo. Es más grande que una persona. Entonces, una persona que entra en oración no solamente menciona su propia situación, pero menciona la situación de toda la congregación o de toda la comunidad o de toda la nación. Entonces, eso es más grande que uno. Y lo que la oración se supone que lo ayude. Escuche, por favor. Si no ha oído nada, por lo menos escuche esto. Que lo que se supone que haga es ayudar a la persona a ser más grande que él mismo. ¿Están oyendo? En otras palabras, la oración, la tefilá, la oración, se supone que lo ayude a uno, no solamente pedir por uno, pero aprender a pedir por los demás. Porque entonces nosotros sabemos que cuando yo pido por los demás, más todavía se me cumplen las oraciones a mí. ¿Qué quiere decir? Que la tefilá me ha enganchado a mí y me está llevando más, sacándome a mí de mis problemas individuales, a entender que yo soy parte de algo más grande que yo. Y eso se supone que sea todo lo que hace la Torá. La Torá se supone que te invite a ser más grande que ti. Déjame dar un ejemplo. Vienen los cabalistas, los mentirosos de la Kabbalah, y le dicen a todo el mundo, la razón que tú viniste a este mundo, escucha un momento, la razón que tú viniste a este mundo, fue para corregir, para hacer tikkun de los pecados que tú hiciste en otra vida. Y todo el mundo, qué impresionante. Yo vine aquí a arreglar los problemas de otra vida porque esto es la reencarnación, y empiezan con todas sus cosas. Y ahora de pronto tenemos personas que dicen, yo te voy a decir cuál es el tikkun tuyo. Si me das X cantidad de dólares, siempre tiene que tener algún incentivo de dinero. No, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la persona vino a este mundo a corregirse al mismo. Pero existe otra onda en el judaísmo. Escucha, que no es tan egoísta. ¿Y qué es lo que está diciendo el judaísmo? Que la persona vino a este mundo porque él tiene una bendición o ella tiene una bendición específicamente para ella, para el mundo, y que vino a este mundo a contribuirle esa bendición al mundo entero. En otra palabra, no es tikkun que yo voy a hacer para mí. Es algo que yo quiero contribuirle, una bendición que yo quiero contribuirle al mundo. Y se supone que en lugar de ser egoísta y pasarte la vida tratando de hacer el tikkun para ti, que digas, ¿qué yo puedo contribuirle a este mundo? ¿Qué son los talentos específicos míos que yo puedo contribuirle al mundo? Dos diferentes ondas. Y cuando uno se pone a analizar los mensajes de las personas, se pone a analizar los mensajes de las personas, uno dice, muchas veces esos mensajes te dicen no lo que él cree de ti, pero verdaderamente te dice lo que él cree de él mismo. Por ejemplo, tenemos un rabino, entre comillas, en Miami, un rabino
entre comillas, en Miami, que se pasa la vida hablando de la masturbación de los hombres. Y todo lo que habla es, todos los mitzvot, todas las cosas malas que ocurren, el ciclón, el huracán que ocurrió el otro día, fue porque los hombres estaban masturbando. Entonces digo, ok, all right. No dudo de que sea algo mal a masturbarse, pero pasarse la vida entera, cada mensaje religioso tiene que ver con la masturbación. ¿Tiene que ver con la masturbación? No, la Torah entera no habla de la masturbación de los hombres. Y el mundo entero no se está destruyendo porque los hombres se están masturbando. Si eso hubiera ocurrido ya hace miles y miles de años, se hubiera destruido el mundo porque los hombres no saben mantener las manos en los bolsillos. Entonces es absolutamente absurdo. El cabalista que se pasa la vida entera dando seculot y ritos y cosas especiales y secretos y todo lo demás para buscar parnasá, para traer dinero, prosperidad a tu vida. Señores, la vida entera es perseguir la parnasá. La vida entera es el dinero y la prosperidad. Nada más en el mundo. El otro que se pasa la vida entera, bueno, ahora tenemos el rabino muerto que nunca halló pareja, pero que de pronto desde la tumba te va a encontrar una pareja. Esto, si uno escucha los mensajes de los rabinos, los mensajes de los líderes, puede decir, ok, si me va a pasar la vida diciéndome a mí los grandes poderes de los grandes rabinos, verdaderamente él lo que está haciendo es empoderando a los rabinos. Pero si entonces escucho a otro rabino, como el rabino Viñas, vamos a ser claros, que le dice a ustedes son judíos y deberían de retornar a su identidad, verdaderamente él no está buscando poder para él, está buscando poder para ustedes. Yo no quiero que la gente le puedan decir a ustedes que ustedes son certificados, un Ben Noach. ¿Qué quiere decir un certificado de Ben Noach? Quiere decir que eres certificado como un goy. Un judío vino a decirte a ti, yo te voy a dar un pedacito de papel después que tú pagues por ciertas clases y tomes ciertas instrucciones que yo tengo para ti. Entonces yo te voy a declarar un prostagoy, un gentil. Un gentil. Persona, simplemente si uno escucha el mensaje de la persona, entonces uno entiende lo que esa persona está diciendo. ¿Ya? Ahora yo entiendo por qué no lo hacen. Porque fueron entrenados a creerse cualquier cosa que una autoridad le dice. Entonces, por fe ciega, yo tengo que creer tal cosa. Pues no. La razón que ustedes han dejado el cristianismo es porque no andan con fe ciega y están analizando y pensando, pues sigan haciéndolo dentro del judaísmo. ¿Por qué van a apagar su sistema intelectual para entrar al judaísmo cuando la religión judía es el sistema más intelectual en el mundo? ¿Ya? Ok. Pues no se espiritualiza la tierra de Israel. Estamos hablando de la tierra de Israel. De la tierra de Israel. Vi el comentario. Yo vi el comentario de alguien que dice, ¿qué taza más grande? Sí, lo que pasó fue que me dijeron que yo debería de solamente tomarme una sola taza de café al día. Por eso compré una grande. Y por cierto, este es el perrito de papá. El papá del perrito. ¿Ya? Dog dad. Bueno. La oración que se dice en el rito de Bikurim que se hacía en el Sagrado Templo, que hoy en día, desgraciadamente, no podemos hacer esa tefilá, porque no tenemos altar, porque no tenemos Kohanim, porque no tenemos Leviim, porque no estamos en la tierra de Israel. Entonces, hoy en día no tenemos esa posibilidad, pero anhelamos poder hacer. Esa es 4 o 5 frases de la Torá que describen el proceso en la experiencia histórica del pueblo judío. Empezamos en la tierra de Canaán y que el arameo trató de destruirnos a Jacob y entramos a Egipto
Allí fuimos esclavos de Faraón y entonces nuestro Dios nos salvó. Salimos al desierto, entramos a nuestra tierra prometida y aquí estamos con la cosecha de nuestra linda tierra, presentándosela a nuestro Dios. Esas 5 frases son las 5 frases que se dice al principio durante la Haggadah. Se dice durante la Haggadah, esa frase que incluye las 4 expresiones de la libertad que Dios nos trajo. Esas son las 4 copas de vino que se toman durante la Haggadah, durante el Seder de Pesach. Nosotros lo llamamos la Haggadah. El libro se llama la Haggadah y nosotros llamamos al rito, lo llamamos la Haggadah. Entonces, esas 4 copas están relacionadas a las 4 frases que son parte del Bikurim, y la quinta es la quinta copa que anuncia que va a venir aún más redención, aún más libertad para el pueblo judío, y eso se conmemora ahora con la copa de Eliyahu, la Kos Shel Eliyahu Naví, que es la quinta copa de vino. La Gemara tiene una discusión, tengo una serie de videos sobre eso en nuestro canal en YouTube. Quinta copa, la Gemara dice que si se debería de tomar o no se debería de tomar, nosotros la recordamos hoy en día por medio, lo hacemos parte del rito, pero no la tomamos. Se puede tomar también, pero no es parte del rito estructurado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo que esa frase está directamente relacionada a la historia del éxodo de Egipto. Pero, la forma correcta de acordarse del éxodo de Egipto es cuando estamos en la cosecha. En una palabra, entramos ya a la tierra de Israel y no es solamente, ay, que como sufrimos, ay, qué cosa más terrible. No, mira la bendición que Dios nos ha dado y mira de dónde yo vine. Es una palabra, a uno nunca se le olvida de dónde uno vino. A uno nunca se le olvida de dónde uno vino. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se le olvida de dónde uno vino? Porque le da perspectiva. Le da perspectiva. Escucha, en la vida mía, yo todavía me acuerdo los cambios que mis padres hicieron en la casa de nosotros para acercarnos al camino de la Torá. Se forma la discusión sobre la tumba. Le voy a contar una anécdota personal. Se forma la discusión sobre la tumba de mi hermana, que fue enterrada antes de nuestro retorno al judaísmo, en un cementerio no judío, que si deberíamos de mover su tumba, sí o no. En mi humilde opinión, cada vez que yo paso por ese cementerio y paro un momento en la tumba de recordar a mi hermana, me inspira a mí a acordarme del proceso que ocurrió en la familia mía. ¿Por qué yo quiero acordarme del proceso del retorno que inspiró a mi familia? Porque de esa manera yo puedo sentirme más aún conectado al proceso de los talmidim que me escuchan, que también están pasando por ese proceso de separación de una identidad que fue impuesta sobre nosotros a la identidad que es la identidad verdadera de nosotros. Los papeles de retorno mío, los papeles de conversión de retorno mío están en una gaveta, un archivo, junto con las conversiones que yo he tenido la bendición de participar. En otras palabras, yo no soy diferente a los talmidim míos. Yo me acuerdo de dónde yo vine, y el acordarme de dónde yo vine es una bendición para mí, aún más, poder disfrutar aún más la bendición. Pueden ser lo que es ser una persona cuyos padres retornaron al judaísmo. Por favor, escuche. Por favor, escuche un momento.
Mis padres pasaron por el proceso de retorno de identificación en el judaísmo. Nosotros pudimos ir a una yeshiva. Yo soy la primera generación que vive de esa manera. Me acuerdo todo el proceso de nuestra identificación con el judaísmo, todos los disparates y las diferentes cosas que hicimos en el proceso para poder tratar de vivir de esa manera. Pero sigo un momento y le describo que en este momento tengo una hija y tengo 3 hijas que me siento bendecido por ellas porque las 3 viven una vida completamente judía, de acuerdo con la ley, observante, creyendo en la Torá y viviendo una vida identificada fuertemente con el pueblo judío. Una de mis hijas se puso el uniforme del ejército reconstruido, renacido del pueblo judío. Ustedes se pueden imaginar el orgullo de mis bisabuelos que deseaban algún día poder retornar a su identidad original al ver que en una sola generación, en 2 generaciones, no solamente retornamos al judaísmo, pero retornamos a nuestra tierra, hemos retornado a nuestra identidad y no solamente retornamos a nuestra tierra y nuestra identidad y luchamos por nuestra tierra, pero también tiene aquí un hombre que se ha pasado la vida entera no solamente estudiando la Torá, pero compartiendo la Torá con las personas que desean acercarse a la Torá. ¿Por qué? Porque no se me olvidó mi pasado. Entonces, ¿qué está haciendo esta mitzvah de Bikurim? Le está diciendo al pueblo judío, mientras vayas viviendo en la tierra de Israel, y estés recibiendo bendición de la tierra de Israel y cosechando la fruta de tus labores, no se te olvide de dónde viniste. Interesante. Un número de personas en el mundo de los Anusim que han pasado por las diferentes ramas de la cristiandad, que han entrado entre las ramas de la cristiandad, han entrado a las iglesias mesiánicas, vienen a convertirse al judaísmo y lo primero que hacen es crear más desprecio para los convertidos. Se creen ellos, yo los llamo los caníbales, mi hermano Benjamín lo llama los caníbales. Esos son los caníbales, ellos se comen su propia gente. ¿Qué es lo que hacen? Entran al judaísmo, se convierten ellos o se creen que están en el proceso de conversión y entonces se pasan la vida diciendo que los demás conversos no son lo suficientemente religiosos o que no están correctamente motivados. Entonces se unen a los que desprecian a los convertidos, pensando ellos que al criticar a los demás Anusim o los demás conversos, que a la gente se le va a olvidar que ellos también son conversos. Pero déjame decirle que nadie se lo olvidó. Mejor sería acordarte, Señor, de tu propio proceso y sentir compasión por los demás y usar la misma puerta que se te abrió a ti para ayudar a los demás a que entren por la puerta también. En palabra, en mi humilde opinión, la oración, la tefilá que se hace como parte de la fiesta, como parte de la mitzvah de Bikurim, es acordarnos de esto. Acordarnos de dónde y cómo nosotros comenzamos para entonces poder disfrutar aún más las bendiciones que nosotros hemos tenido. Yo vengo de una familia muy humilde. Señores, cuando yo paso todavía por la casa a donde mis padres nos criaron, yo veo esa casa y yo digo, qué lugar más humilde, qué barrio más humilde. Y gracias a Dios, aquí estamos nosotros compartiendo palabras de Torah. Enseguida que yo pienso todas las cosas que ocurrieron en el pasado, pues disfruto aún más las bendiciones que yo tengo en este mismo momento. Nunca se le olvide de dónde nosotros venimos. Nunca se le olvide su herencia. Nunca se le olvide lo que ocurrió y las cosas que nuestros antepasados tuvieron que hacer para sobrevivir, para superar ese ataque que tenían contra nosotros, y nosotros estamos vivos hoy en día para disfrutar las primicias, las primeras frutas, el logro de la siembra de nuestros antepasados y poder presentárselo a nuestro Dios y decirle a nuestro Dios, aquí estoy yo retornando a ti, presentándome en tu casa, retornando, y le quiero dar gracias a usted
por la bendición de la vida mía que se ha vuelto, que le ha dado fruto, yo he podido retornar al camino de mis antepasados. Y eso es una cosa que yo deseo que todos los anusim en el mundo puedan decir sobre la vida de ellos, que sus antepasados sembraron y lograron, y nosotros somos el fruto de sus labores. Amén, Kenia y razón, que así sea para todos nosotros. Me anotemos un poquito. Vamos un poquito de café para entonces cambiar el tema un poquito más. Vamos. Osiel dice, es como un holocausto para nuestros antepasados. Solamente, Osiel, escúchame, solamente es los únicos que pueden quemar y destruir a nuestros antepasados son ustedes. Ojalá que me entiendas. Nosotros podemos darle vida a nuestros antepasados y terminar la historia de la Inquisición ya al fin. Y eso es que los desterrados de Sefarad, después de 800 años, retornaron al camino de sus padres. Y si no lo hacemos, nosotros somos culpables de destruir el honor de nuestros antepasados. Si lo hacemos, pues más gloria viene para nosotros y para nuestros antepasados, en que nosotros hemos revivido a ellos de su tumba. Ahora que puedas entender lo que estoy diciendo. Me inspira mucho lo que estás diciendo, Ciel, porque es muy importante entender que el final de nuestra historia está en nuestras manos. Nosotros podemos decir, yo retorné a la tierra, yo retorné a la herencia de mis antepasados. O desgraciadamente decir, acepté ser un Ben Noach, acepté ser un Goy. Vamos a entrar a otro tema. Me llama la atención. Una pausa. Les aviso que cuando analizo esto, que lo analizo no solamente como rabino, pero como terapeuta. Aramí Oved Avi Vayared Mitzrayim. Un arameo quería matar, destruir a nuestro padre, o humilló a nuestro padre, y nosotros bajamos a Egipto. Esa es parte de la frase. Eso es parte de la frase que se dice cuando uno trae los bikurim. Aramí, Obed, Avi, Vayared Mitzrayim. El arameo trató de destruir a nuestro padre y nosotros bajamos a Egipto. El problema con eso es, varios problemas. El problema con eso es, número uno. No dice, pero un momento. Más cosas ocurrieron entre el tiempo que Jacob conoció a Labán y nuestra bajada a Egipto. Palabra, ¿a qué se está refiriendo esta idea de que el arameo Labán, el suegro de Jacob, el hermano de Rachel y Lea, ¿a qué se refiere aquí cuando dice que él trató de destruir a Jacob y por eso nosotros terminamos en Egipto? Nosotros terminamos en Egipto por culpa de Labán. Jacob se escapó de Labán y retornó a la tierra de Israel y vivió en la tierra de Israel. ¿Cómo decir? Y antes de que los judíos terminamos en Egipto, la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo yo lo puedo entender? Y también lo decimos durante la Haggadah, lo repetimos y lo decimos durante la Haggadah. Durante la Haggadah decimos esto. ¿Qué estamos diciendo? Entonces, quiero hacer un análisis personal mío sobre esto. Tenemos que entender quién es Labán y qué ocurrió con Labán. Primeramente,
¿por qué Yaakov, verdaderamente dicho Yaakov, por qué Yaakov terminó con a donde estaba Labán? ¿Por qué? Porque tenía rivalidades con su hermano. Se luchó, le robó la bendición, correctamente, hizo lo correcto, pero se llevó la bendición de su hermano y tenía rivalidades porque el hermano quería matarlo. Le anunció que lo iba a matar porque se llevó la bendición de él. Entonces tenía rivalidades con su hermano y se fue a escaparse para la casa de Labán. Entonces allí, por esas rivalidades, tomó refugio en la casa de Labán. Ahora, Labán, cuando Jacob se quiere casar, Labán crea ahí una rivalidad entre las hermanas. ¿Por qué? Porque él quería casarse con Rachel. ¿Recuerdan la historia? Él quería casarse con Rachel, pero Labán le puso a Lea como esposa. Entonces, al poner a Lea como esposa, lo que verdaderamente está haciendo es creando rivalidades entre Lea y Rachel. Ahora tenemos, imagínense esto, ocurre aquí rivalidades y odio entre los hermanos Jacob y Esaú y también entre Lea y Rachel. Pero no solamente existe las rivalidades entre Jacob y Esaú, esa rivalidad entre los hermanos, pero también entre Lea y Rachel y también entre el padre de Jacob y Isaac con rivalidades contra Ismael y también hay una serie de rivalidades, de luchas entre los hermanos que vienen desde el principio, desde el comienzo del Génesis del ser humano, cuando Caín y Abel ocurre ese asesinato entre los hermanos por luchar, por rivalidades entre ellos, envidia entre ellos. Entonces hay un tema que se está presentando aquí y ese tema es que lo que causa, ojalá que puedan entender esto, que lo que causa, ojalá que no lo quiero decir así, ojalá que yo pueda decir esto en una forma que se pueda entender. Que la rivalidad, la lucha entre los hermanos es un tema muy profundo dentro del ser humano y que la religión muchas veces se vuelve la arma, escuchen, muchas veces se vuelve la arma para crear aún más rivalidad, aún más separación. ¿Cómo lo ven? El primer asesinato humano, el primer homicidio fue motivado por la religión. ¿Cómo? Sí, el primer homicidio en la historia humana fue promovido, fue creado por la religión. ¿Qué pasó? Caín y Abel. Uno trajo una ofrenda y el otro trajo la otra ofrenda. Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra. Y el hermano lo mató por envidia religiosa, por pasión religiosa. Entonces, el primer homicidio viene por medio de la religión. Y muchas veces en la religión se va usando eso como una arma de separación entre los hermanos, Entonces, una generación tras la otra, de rivalidades, odio, envidia, celos, uno contra el otro, y se va destruyendo la familia. Y eso no es lo que Dios desea. Dios no desea que la religión y el desarrollo de las cosas sea por medio de rencor y mal sentimiento un hermano contra el otro. Al revés, lo que desea es que los seres humanos superen ese rencor, esa envidia, esa rivalidad entre los hermanos y deberían de superarlo y demostrar el amor entre los hermanos. Vamos a entrar. Entonces, Labán, el pecado de Labán fue que en lugar de ayudar a Jacob
y a Esaú a superar sus diferencias, porque al fin él era parte de la familia, era tío. En lugar de ayudar a la familia a superar los rencores y las envidias y la rivalidad entre los hermanos, creó rivalidades entre las hermanas. Los hermanos tenían rivalidades y ahora las hermanas vienen a tener más rivalidades. Y entonces esas hermanas van creando familia. Y cada uno de ellos son los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces, la rivalidad entre los hermanos de Yosef, Benjamín y Yosef, crean el exilio, crean el exilio, el destierro, la pobreza, la miseria, la servidumbre y la opresión. Los dictadores toman poder del odio y el rencor, las rivalidades, la envidia de las naciones. Un hermano le tiene envidia al otro hermano y viene el faraón a aprovecharse de la envidia de un hermano al otro y los pone a los dos o pone todos en servidumbre. ¿Por qué? Por la rivalidad. En otras palabras, ese es el sistema marxista de oprimir a las personas. ¿Cómo lo hace? Creando rivalidades y envidia de un hermano al otro. En lugar de un hermano tener alegría porque el otro está prosperando, se pone a pensar, yo le debería quitar a él eso, porque él no tiene derecho a eso, yo debería de tenerlo. Entonces va creando y sembrando rivalidades. Labán es un comunista marxista que va creando más rivalidades, va sembrando más separación dentro de la familia para entonces aprovecharse de esas rivalidades entre hermanos y crear ahí servidumbre y esclavitud. Y esa es la manera que entra la esclavitud a la humanidad, y esa es la manera que entra el destierro y el exilio y todas las cosas por medio del Sinat Hinam. Y veo que la presidenta de la Sociedad de Damas del Centro de Estudios Judíos Torat Emet reacciona fuertemente con un wow. Muchas gracias. Kol hakavod. Eso es una de las formas. ¿Ya? Muy importante entender que las rivalidades fueron lo que causaron que nosotros entremos en la envidia, el rencor, el mal sentimiento entre los hermanos, sembrado por medio de Labán, que le añadió a eso, por medio de Rachel y Lea, causó que nosotros entremos a la servidumbre en Egipto. ¿Por qué? Porque un hermano secuestró al otro. Y lo mandó a la esclavitud. Y ellos también tuvieron que entrar a la servidumbre, y eso no se superó hasta que al fin todo el pueblo judío se unió por medio de Moshe para entonces unirse como hermanos y andar a la libertad. Estamos nosotros ahora durante el periodo de la Teshuvah, durante el periodo del arrepentimiento. Y parte del proceso del arrepentimiento es hacer una tefilá comunal. La tefilá comunal, su intención de la tefilá comunal es unir a los hermanos. Y por eso nosotros tenemos que perdonarnos unos al otro para entrar a la temporada de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque es el perdón que un hermano le extiende al otro. Un momento. En el día de Yom Kippurim, escucha un momento. En el día de Yom Kippurim, entraba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo del templo. Él entraba ahí. Y tenía un cinto, una larga cinto, que era tejido de shatnez, era hecho de hilo de lino y también de lana. Ahora, normalmente la Torah prohíbe que una persona se ponga shatnez. ¿Por qué? De acuerdo con el Zohar, la mezcla de el
lino y la lana le recuerda a Dios de lo que ocurrió con la rivalidad, el odio, la envidia entre Caín y Abel. ¿Por qué? Porque uno trajo una ofrenda de vegetal que era linaza, que es la fuente del hilo, del lino, y el otro trajo un carnero, que es la fuente donde viene la lana. Entonces, al combinar la lana y el lino, entonces se acuerda de esa rivalidad tan profunda que existía entre los hermanos, que empezó a destruir al mundo. Porque por ahí entró el homicidio, por ahí entró el odio, por ahí entró el rencor, y todo se va presentando de uno tratando de superar al otro y tener más poder que el otro. Entonces, normalmente es prohibido ponerse el shatnez, pero interesante, el Cohen se tenía que poner el shatnez, se tenía que poner ese cinto, y se iba zafando el cinto, y los Kohanim, los hermanos de él, los otros sacerdotes, que eran hermanos literalmente, son de la misma tribu, de la misma familia, de la familia de Aarón, se paraban del otro lado de la cortina y iban aflojando el cinto. Y si él se caía, y se moría, ellos lo sacaban. Ellos aguantaban la línea de vida de él. Y si ellos veían que él se había desmayado, lo sacaban enseguida para tratar de revirarlo, para tratar de salvarle la vida. En otras palabras, lo que estaban haciendo era el rito de declaración a Dios que nosotros hemos superado la envidia, el rencor, la rivalidad entre los hermanos, y tenemos deseo de unirnos a ti, Dios. Y la única forma que podemos verdaderamente reunirnos, de verdaderamente acercarnos a Dios, es por medio de la reunión de la familia y de toda la hermandad humana. Señores, la única forma que el judaísmo verdaderamente promueve la presencia divina en este mundo es promover la hermandad humana. La hermandad humana, esos son los judíos y los gentiles. Todas las razas, que nosotros todos somos hijos del mismo Dios, y nosotros no podemos tener rencor y envidia y maltrato a nuestros hermanos, cuando verdaderamente todo el movimiento, toda la enseñanza de la Torá es cómo superar a la envidia y celebrar el bienestar de nuestros hermanos. Ese beso entre Yosef y sus hermanos, ese abrazo entre Yosef y sus hermanos, cuando al fin se enteran que él verdaderamente es Yosef, que ellos maltrataron, que ellos vendieron como esclavos, secuestraron y vendieron a la esclavitud, a la servidumbre, y que todo esto que había ocurrido era un deshacer de eso, es uno de los momentos más emocionantes de toda la Torá, por la unión de la familia. Y no estamos hablando solamente de la unión de la familia, empieza por la familia de uno, pero a la familia de toda la humanidad. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Que el evento de entrar la servidumbre entró por medio de esa envidia entre las clases. Esa crear envidia entre las clases es parte del sistema diabólico de instalar dentro de un país una dictadura. Una dictadura. Lo que a mí siempre me encanta es la idea de que la marea alta levanta a todos los barcos. A todos los barcos. Levanta a todo el mundo. Entonces nosotros le deseamos prosperidad a los que tienen prosperidad. Yo les deseo más prosperidad a la gente que ya tienen dinero. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen prosperidad, la sociedad entera prospera. Próximo. Hay una declaración. Próximo. Hay una declaración que se hace. Hay una declaración que se hace, que dice esta declaración. Con este voy a terminar, porque tengo mucho material, tengo muchísimo material. Después que la persona hacía los mitzvot de Maaser, del diezmo, de los diferentes diezmos, y había sacado todo el diezmo y había repartido y hecho todo lo que se suponía que él haga,
tenía que hacer una declaración. Esto se llama Vidui Maaser. El anterior era Vidui Bikurim. Es una confesión que se hace cuando se trae las primicias en el sagrado templo. Y entonces el otro era el Vidui Maaser. Y eso se hacía en la casa de uno. Cuando uno había sacado todos los diezmos de la casa y había hecho todo lo que se suponía que se debía, dice, ya después de hacer todo, dice, he sacado todo lo sagrado, lo que tenía que sacar de mi casa, le di al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, como mandaste tú, Dios. No violé un mandamiento, ni se me olvidó uno de los mandamientos. No he comido de las comidas sagradas que no suponía que se coma porque tenía que darlo como diezmo inapropiadamente, ni las he violado su santidad. Escuché la voz de Dios e hice todo lo que fui mandado a hacer. Ahora imagínese un momento la alegría tan profunda que una persona siente al final después de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. No hay satisfacción en el mundo como el cumplimiento de la ley. Señores, no hay satisfacción en el mundo como el cumplir el mandamiento divino. Qué gran bendición. Entonces la persona hace una declaración y le dice a Dios que mantuvo toda la ley, hizo todo lo que era necesario y que entendió que hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora vamos a entrar un momento a entender qué es eso. Pero antes de entrar ahí, vamos a entender esto. En la misma parashá tenemos una confesión que ocurre en el templo con los bikurim y una confesión que ocurre en la casa con los diezmos. ¿Qué está diciendo la Torá? Nos está diciendo que orar en el templo y orar en la casa. En otras palabras, tenemos un compromiso comunal y también tenemos un compromiso individual. Entonces, hoy en día, desgraciadamente, no podemos ir al Sagrado Templo. Pero como no podemos ir al Sagrado Templo, pues oramos en nuestra casa. Y Dios nos escucha en el Sagrado Templo, delante del altar, delante del sacerdote, y también nos escucha en nuestra propia casa. Nos escucha cuando el Cohen está escuchando y nos escucha cuando no hay ningún Cohen escuchando. Nos escucha delante del altar en la casa más sagrada en el mundo, en el templo de Jerusalén, y también nos escucha en nuestra propia casa cuando nosotros estamos hablando con él. En otras palabras, muchas personas me dicen a mí, rabino, yo no puedo ir yo nunca he conocido a un rabino en persona, yo no puedo ir a una sinagoga, tengo las dificultades. Pues recuerden un momento, la confesión se hacía en el templo y también se hacía en la casa de uno. Pues, y el mismo Dios que lo escuchó mientras uno estaba hablando en el sagrado templo de Jerusalén, también te escuchó cuando estabas hablando en tu propia casa con él. Te escuchó cuando estabas delante del Cohen y hoy en día diríamos cuando estás delante del rabino, y también te escuchó cuando no estaba nadie y tú estabas hablando solo con él. Entonces hay oración comunal y hay oración individual. Hay lugares a donde la comunidad se reúne, que son los templos y las sinagogas y todos los lugares, y también hay la casa de uno, a donde también está la presencia divina con la ayuda de Dios. Que así sea, Kenia Girazón. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué nos dice Rav Soloveitchik? Nos dice que la persona decía que hice como todo lo que tú me has mandado. En otras palabras, le estamos diciendo a él, estamos haciendo todo lo posible para seguir tus mandamientos. Para seguir tus mandamientos. ¿Y qué es lo que eso nos recuerda? El Sfat Emet, uno de los más grandes Jajamim Ashkenazi de Polonia, decía que es importante que esa declaración nos recuerda que es él el que nos mandó a hacer los mitzvot. No fue el rabino, no fue el sacerdote, no fue el rebbe, fue él que me mandó a hacer los mitzvot. Y que eso nos recuerda que la intención de hacer los mitzvot es cumplir. Es tan básico, pero es bello por ser tan básico. Es cumplir los mandamientos que Dios nos mandó. Y al final,
la gloria que viene, la bendición que viene al poder decir, hice lo que Dios me mandó. Ustedes saben la diferencia entre una persona que al final del día, cuando acuesta la cabeza en la almohada y sabe que no se comportó como Dios la mandó, y una persona que al final del día pone la cabeza en la almohada y dice, yo he tratado de hacer todo lo que Dios me mandó, de acercarme a hacer todo lo que Dios me mandó, a complacer la orden de Dios. Esa persona siente una bendición que yo no puedo darle suficiente testimonio para describir la bendición que ha entrado a mi familia y a toda nuestra congregación y a todas las personas que yo he conocido que han permitido que su vida se ajuste a los mandamientos divinos. No hay cosa en la vida que le va a dar más alegría que la observancia de los mitzvot. No hay nada en la vida. Todo lo demás es vacío, neutral, entumecido comparado al sentimiento de guardar los mandamientos. ¿Verdad? Estoy diciendo un testimonio personal. En toda mi vida nada me ha dado tanto placer como poder complacer la orden del sumo Dios de todos los dioses, del que manda en el creador del eterno. Los mandamientos son la bendición y poder decir, yo he hecho todo lo posible para complacerte a ti, Dios, es lo más grande. Nadie en el mundo te puede decir a ti que tú no puedes. Nadie en el mundo. Nadie en el mundo. ¿Quiénes son ellos comparado al Dios? Comparado al Dios, al Rey de todos los reyes. ¿Quiénes son ellos para decirte a ti que tú no puedes? O que tú eres esto, que tú eres lo otro. ¿Quién son ellos? Si el Dios te está diciendo a ti que tú deberías acercarte a los mitzvot, que venga Él, que vengan 100, que vengan 1000 a decirte que no. Pero si Dios te está diciendo a ti, por medio de tu espíritu, que tú deberías guardar los mitzvot, ríanse de ellos. Ríanse de ellos. Porque ellos no fueron los que vinieron a buscarte a ti. Tú fuiste los que fuiste a buscarlo a ellos. Es como increíble ir a un doctor y pedirle a un doctor, mira, yo tengo un dolor de muela. Y el doctor te dice, no, tú no tienes dolor de muela. No, pero yo sé que yo tengo un dolor de muela. No, pero tú no lo tienes, tú tienes dolor de otra cosa. No importa lo experto que tú eres. Yo te estoy diciendo a ti que yo tengo tal problema. Sí, pues no es una cosa complicada. Bueno, lo que quiero decir aquí es que no hay ningún placer en el mundo que se puede comparar a la bendición, al sentimiento de regocijo que una persona tiene al guardar los mandamientos de Dios. Cualquier persona que le dice a usted que los mandamientos de Dios son imposibles de guardar, cualquier persona que le dice a usted que los mandamientos, la ley, lo encuentra a uno culpable, pues esa persona es simplemente un mentiroso. Esa persona es simplemente un mentiroso que representa la energía del mal en este mundo para alejarte del camino que verdaderamente te va a traer satisfacción y bendición a tu casa, a tu familia, a tu persona. Esa persona te está tratando de desviar. Cualquier persona que te dice a ti, tú sientes un llamamiento de vivir una vida y retornar al camino de nuestros antepasados, y esa persona, no, tú eres un goy. No, señor, yo no soy un goy. Yo no soy un Ben Noach. Yo soy descendiente de los Anusim y yo deseo complacer la orden de mi Dios. Y nadie en el mundo tiene el derecho, ustedes no deberían de dar el derecho a nadie en el mundo de hacerles eso, de desviarlos a ustedes del camino que es el camino de nuestros antepasados. Ojalá que puedan entender por qué ese mensaje es tan importante para nosotros. Ok. Tengo una cosa más. Y con eso voy a terminar. Dentro de la parashá de esta semana, hay una lista. De maldiciones. Esa lista de maldiciones se llama la Tojaja. Esa lista de maldiciones que existe en la Torah nos dice a nosotros que si nosotros no guardamos
esos mandamientos, que nos van a caer tales castigos. Esto todo antes presentado por la Torá, que Dios escogió al pueblo judío como el pueblo de él, con una misión sagrada, que Moisés y los sacerdotes nos anuncian a nosotros que somos ahora un pueblo maduro, un pueblo desarrollado, es un pueblo que toma responsabilidad, no solamente disfruta de los placeres de ser una nación, de los placeres de la vida, pero también toma responsabilidad por poner orden en su sociedad, y esa orden que viene en la sociedad es por medio de las leyes de la Torá. Entonces viene la Torá. Cuando nosotros leemos en todas las sinagogas del mundo, escuchen un momento, nosotros leemos en todas las sinagogas del mundo la sección de la Torá, y también cuando leemos el Shemán, durante el Shemán tenemos una porción que bajamos la voz. Ahora, ¿por qué bajamos la voz? Porque son las maldiciones que nos podían caer por no hacer los mandamientos. Eso quiere decir que cuando leemos la Torá, esa sección de la Torá, cuando leemos esa sección de la Torá, bajamos la voz porque queremos decirle a Dios que no estamos pidiéndole, no es una oración, pedirle a Él que se acuerde o que haga esas maldiciones, sino simplemente que son parte de la Sagrada Torá y tenemos que confrontar las realidades de que eso es uno de los potenciales. La Torá no es solamente bendición y gloria a Dios, sino también es responsabilidad. No es solamente amor a Dios, también es piedad de Dios, por tenerle miedo, temoroso de Dios, porque Dios es la cosa más poderosa en el mundo. Entonces, al confrontar esas realidades, no le estamos pidiendo a Dios que Haz Shalom nos dé tal cosa. O peor todavía, darle gracias a Dios por un mal que nos cayó. Al revés, si nos cae un mal, le lloramos a Dios, le clamamos a Dios y le pedimos que por favor afloje y que no nos quite, que nos quite tal cosa. No disfrutando, dándole gracias a Dios por hacerme sufrir. Al revés, si uno tiene un dolor de cabeza, se supone que te tomes una pastilla para quitarte el dolor de cabeza. Uno no recibe puntos por sufrir. Al revés, uno debería de analizar y decir qué yo tengo que hacer para crear unos cambios en mi vida para yo no sufrir de esta manera. Entonces, no es darle gracias a Dios. La tojajá, escucha, esto es cultura verdadera judía. Las sectas que le dicen a ustedes que uno debería dándole gracias a Dios por el sufrimiento humano son absolutamente irresponsables. Absolutamente irresponsables y no tiene base dentro del judaísmo. No tiene base. Entonces, cuando se lee la tojajá, se supone que uno lea la tojajá en voz baja para decirle a Dios, no queremos que esto ocurra. No queremos que esto ocurra. Y no vamos a disfrutar si esto ocurre, vamos a llorar si esto ocurre. Ahora, me falta una idea más que quiero mencionar aquí. Número uno, cada vez que se describe aquí las bendiciones comienzan con una bet, que es una brajá, y todas las maldiciones comienzan con alef. Esa es la medida de la estructura comparado a la medida de la brajá. Okay, muy bien. Y la congregación, después de oír todas las diferentes frases que se presentaron, respondieron con la frase amén. Desgraciadamente, existen personas que están cambiando la palabra amén para entonces ponerle omen o ponerle emen. Y la ironía de todo esto es que son pastores que creen en un Dios encarnado en cuerpo humano, que son idólatras. Y entonces vienen a decirle al pueblo judío que no es idólatra, que la forma que ellos dicen la palabra amén es incorrecta. Sorprende a uno que alguien sea tan descarado que venga a corregir al pueblo judío que ha estado diciendo amén por 3,500 años y de pronto un pastor, de pronto sabe mejor cómo decir amén que los rabinos por 3,000 años.
Es increíble, es increíble, es increíble. Y entonces la gente van y repiten la misma cosa, van y repiten la misma cosa. Entonces, la congregación, el pueblo judío, responde con amén. El Baal HaTurim, la respuesta es amén, no omen, no emen, no, ninguna de las otras cosas. Es amén. Esa es la forma correcta de responderle. Ok, bueno, entonces, el Baal HaTurim tiene una idea fabulosa, fabulosa. Dice que si coges la gematría, la suma de los números de la palabra amén, que eso equivale al número 91. Número 91. Aleph 1, Memes 40, se equivale y el Nun Sofita 50, eso equivale al número 91. Ok. Y dice que si coges la palabra Adonai, el Yud-He-Vav-He, que es 10, 6, 5, 6, eso equivale al número 26, y entonces coges la forma que se pronuncia el nombre de Dios, Yud-He-Vav-He, que se dice Adonai, no se dice el otro, no se dice Yahvé o Yahweh o todas las demás boberías que la gente está diciendo por la red. Entonces, cuando se dice Adonai, se coge la suma de la palabra Adonai y se combina el Yud-He-Vav-He, el 26, con el Adonai, y eso equivale al número 91. Entonces dice él que una persona que dice amén tiene aún más bendición que el que hizo la bendición. ¿Por qué? Porque el que hizo la bendición dijo Baruch atah Adonai, bendito es Adonai. Lo dijo una vez, lo dice una vez, y el otro responde amén, y al decir amén dice el nombre de Dios como 2 veces, recibe 2 veces más. ¿Por qué? Entonces una persona que dice amén tiene más bendición que el que dijo la oración, ¿Por qué? Porque cuando uno oye a otra persona orándole a Dios, dándole bendición a Dios, en lugar de volverse celoso e envidioso de la relación que esa persona tiene con Dios, cuando uno responde amén, que así sea, que se cumpla la oración que tú estás haciendo, hermano. Cuando tú dices, te deseo, amén, estás diciendo, yo deseo que se cumpla la oración que tú estás diciendo, hermano. Eso quiere decir que yo estoy dando un testimonio que yo superé la envidia entre los hermanos. Y la persona que superó la envidia entre los hermanos usando la religión, usando la enseñanza de la Torá, trae la presencia divina a este mundo. Esa odio, envidia, rencor, lucha de poder, maltrato a los hermanos es solamente las personas que desean crear dictaduras o del gobierno, o dictaduras de la ley, o dictaduras de pensamiento. Gracias a todos por escucharme. Les deseo una buena semana. Todo el proceso de la Torá es superar aún más ese rencor, esa rivalidad entre los hermanos, superar ese odio y ese sentimiento y unir a toda la humanidad como hermanos, constantemente creando esa separación, que si uno es judío, que si el otro no es judío, que si el otro es un Ben Noach, que si el otro es esto, que si constantemente creando esas distinciones en fuerte de blanco y negro. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Crear una hermandad de todos nuestros hermanos, de todas las razas, de todas las fuentes, y que todos somos creados a la imagen de Dios. Eso es de Dios. Eso es lo que trae la presencia divina al mundo. Que así sea para todos nosotros, que estemos unidos. Rav Soloveitchik, el gran maestro del maestro mío, Rav Soloveitchik, explicó que Kal Nidre,
la oración que comienza el día de oración más importante, que pronto está delante de nosotros, el día de Yom Kippurim, durante la oración de Kal Nidre, que ahí dice, B'yeshiva shel mala y B'yeshiva shel mata, anu matirin, con el permiso del asentamiento del cielo y del asentamiento de la tierra, nosotros declaramos que es permitido orar juntos, los pecadores y los justos. ¿Qué dice Rosalovich? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que la única razón que podemos ser perdonados, la única razón que podemos reunirnos a orar es porque hemos superado la envidia y el rencor entre nuestros hermanos. Les deseo una Ketivá Bejatimá Tová, como es escrito en el libro de todos los bienes, y que Dios escuche profundamente nuestro proceso de Teshuvá durante estos días de Selichot. Les doy las gracias en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah Temet, Rabino Manny Viñas, transmitiendo a toda la comunidad, y le doy las gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de compartir palabras de aliento, palabras de Torah, y que sea para ustedes una bendición. Hablando de bendiciones, por favor tengan en mente la importancia de bendecir y darle fuerza económica a este proyecto de enseñar Torah y promover el retorno de los anuncios. En esta misma página hay un botón que dice Learn More, un botón azul, a la parte de arriba de la página. Si le hacen un clic y hacen una donación grande o pequeña, pero una donación de apoyo al Centro de Estudios Judíos Torah Temet, sería una gran bendición para nosotros poder continuar nuestra labor de darle ánimo a la comunidad de Anusim para que hagamos todos el retorno y estemos viviendo una vida completa de Torah y podamos decir, hice todo lo que nuestro Dios me mandó a hacer. Shalom Ubrajá, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Luz de Israel.